Buenos días, el Señor les bendiga, hermanos, qué gusto verlos. Siempre es una bendición vernos como familia, como parte del pueblo de Dios que está aquí en Igual Paz y que nos reunimos en este lugar. Es un gozo, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que debemos de sentir el gozo de saber que estamos en la casa del Señor. A mí siempre me ha llamado la atención ese salmo cuando dice el salmista: yo me alegré cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. Y ¿sabe qué, hermanos? Digo esto: si solamente al saber o al escuchar que iría a la casa del Señor, el salmista ya sentía alegría, ¿cuánta más alegría sentiría al estar en la casa del Señor? Así que yo les invito a que le agradezcamos a Dios, les invito a que dejemos que cualquier cosa que podamos tener, cualquier carga, cualquier situación, por más difícil que pareciera, hermanos, que la pongamos en las manos del Señor y que dejemos, hermanos, que Dios obre. En la comunión de estar con nuestros hermanos, Señor, en busca de tu palabra, te pedimos que abras nuestra alma, nuestro entendimiento para la operación, para la predicación que vamos a recibir hoy. Y te agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Lo pueden ver ahí en la pantalla. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Para alabar y adorar a nuestro Dios, que nuestro Dios es bello y es hermoso y Él merece toda alabanza y toda adoración. Te doy gloria, gloria.
amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz lo que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Y vamos a cantar un himno muy bonito para gozarnos, así como decía el pastor, que nos debemos de alegrar cuando estamos en la casa de Dios. Y está muy bonito este himno. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz,
Vamos a adorar a Dios con este canto que dice yo te busco. Y ahí vamos a tener un momento, si usted quiere cerrar sus ojos y encontrarse con Dios cara a cara, es momento para hacerlo. Dar en línea, que es penielygopals.com, dar, ahí viene la información, o por correo en el P.O. Box 664 Eagle Pass, Texas 78853, o hablando con la hermana Ruth, que es el 830-352-1719. Representadas, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas que se acaban de levantar, Señor, que sean usadas para el engrandecimiento de tu reino, Señor, y que puedan ser bien administradas, Señor, y que supla todo lo que tú quieres, Padre. Que este momento de predicación, Señor, tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.
Nos gozamos desde el momento, como decíamos hace un rato, cuando dimos la bienvenida, nos debemos de gozar del momento en que planeamos venir a la casa del Señor. Entonces, después nos gozamos con la alabanza, con la adoración, pero también nos tenemos que gozar con la palabra. Pero también hay otro gozo, hermanos, es cuando tenemos visitas. Entonces, nos está visitando Telma, si se quiere poner allá atrás. Telma, la esposa de Marcos, bienvenida, Telma, siempre serás bienvenida. Y pues también el señor Ramírez está otra vez aquí, siempre será bienvenido. Gloria a Dios por ello. Parece que otra vez está. Gloria a Dios por la vida de Pepe, porque siempre está al pendiente, hermanos. Y vamos a orar por nuestros niños, hermanos. Van a ir a su hora de enseñanza, hermanos. Y este es un momento importante, hermanos. Es un momento importante porque acuérdense que si nosotros no les proveemos de la información correcta, no van a tener una formación correcta, hermanos. Y la formación correcta por los temas de la palabra del Señor. Si no lo hacemos nosotros, el mundo lo va a hacer, hermanos. Y el mundo lo va a hacer y siempre va a haber resultados negativos. A veces hay padres que creen, no, es que yo le voy a dar la libertad a mi hijo de que él decida cuando crezca. Si haces eso, le estás dejando que el mundo esté influenciando en él, que lo negativo esté influenciando en él. Y si haces eso, estás condenándolo a que solamente sea una víctima de la información incorrecta que el mundo a través de tantas formas se nos transmite, hermanos. Antes el miedo era la televisión, la radio. No, ahorita el internet nos mete tantas cosas negativas, hermanos. Puede ser de mucha bendición o también puede ser de mucho problema. Así que yo les invito a que si usted tiene niños pequeños, déle la oportunidad de que sean instruidos en la palabra. Si usted por alguna razón no lo puede hacer en su casa, pues tráigalos a la iglesia, porque aquí reciben una formación, hermanos, que da testimonio de que dice la palabra, aunque sea viejo, no se va a apartar de él, hermanos. Amén. Vamos a orar por ellos y por los hermanos que ahí tienen la ayuda en esta área. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tienen nuestros niños de recibir tu palabra. La reciben de una manera que la entienden, de una manera que conforme al nivel de cada uno de ellos les es clara. Te ruego que tú permitas que puedan entender, Señor Jesús, nosotros los padres, que podamos entender la importancia de este momento para que nos esforcemos en que nuestros niños reciban tu enseñanza, que reciban tu palabra, sabiendo que cuando eso sucede, siendo jóvenes, siendo niños, siendo adolescentes, cuando sean adultos, sabrán de tomar decisiones correctas. En el nombre de Jesús, en canción de gracias, te pedimos que los bendigas. Amén. Amén. Puede pasar a su hora, hermanos. También, hermanos, un aviso. A finales del mes, del 27 de junio al 30 de junio, hermanos, vamos a tener la escuela bíblica de vacaciones. Una vez más, los hermanos de la iglesia de Castroville quieren venir, hermanos. Ellos estuvieron el año pasado aquí, se sintieron muy bendecidos y quieren repetir la experiencia, hermanos. Para nosotros eso es una doble bendición, porque además de que nos visitan, nos vienen a ayudar no solamente con los maestros, sino también con los materiales. Así que a nosotros lo que nos toca es traer a nuestros niños y correr la voz en donde usted vive, para que haya más niños bendecidos. Será del 27 de junio al 30, hermanos. O sea, son 4 días desde lunes a jueves, y pues vamos a tener detalles después, hermanos, en cuanto al horario, los refrigerios y todo eso. Y pues como siempre vamos a ver de qué manera nosotros como iglesia bendecimos a este grupo también ofreciéndoles una comida. Ahorita lo que vamos a hacer es estar orando por esto y está corriendo la voz de que tendremos esa escuelita bíblica de vacaciones en esos días. Vamos a abrir la palabra del Señor en el pasaje que leímos en 1 de Pedro, pero quiero que tengamos un panorama general de este libro, hermanos, de la carta del apóstol Pedro. Pedro es uno de los apóstoles más conocidos de la Biblia, hermanos. Inclusive hay toda una corriente teológica doctrinal, hermanos, el catolicismo romano, que lo establece como el primer papa. Como el primer papa, y de ahí ellos sacan la doctrina de la asociación apostólica. Ahora, no tenemos dato bíblico de que así haya sido. La Biblia no nos enseña eso. Entonces, escuchamos por un lado la tradición,
pero siempre tenemos que sujetar a la palabra del Señor. La palabra del Señor no nos enseña eso. Lo que sí nos enseña es que Pedro fue un pilar en la iglesia cristiana, hermanos. Al menos hubo dos pilares, dos columnas fuertes: el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, hermanos. Y los dos siervos del Señor, los dos llamados por el Señor en diferentes circunstancias, diferentes trasfondos, pero al final de cuentas, columnas en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, no podemos tampoco decir, hermanos, que sobre Pedro se fundó la iglesia, porque eso también es algo que a la Biblia no sostiene. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo, hermanos. Es el Señor Jesús. Por eso es que cuando el apóstol Pablo da testimonio de que él fue a Jerusalén, dice que se entrevistó con Pedro, con Santiago y con otros que estaban ahí, y le llama columnas y baluartes de la fe. Es decir, una cosa es ser columna y otra cosa es el cimiento. El cimiento es Cristo. Algunos podrían decir, bueno, entonces ¿por qué el Señor le cambió el nombre a Pedro? Porque sí es cierto, hermanos. El nombre de este discípulo era Simón. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú ahora vas a ser Pedro. Pedro, vaya, en el arameo sería Cefas. Por eso es que en algunas versiones le llama Cefas. Pero el nombre original era Simón. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que era muy común, hermanos, que entre los judíos se cambiaran el nombre, que se lo cambiaran según la personalidad. Y al parecer Pedro tenía un carácter fuerte, tenía un carácter impetuoso, hermanos. Pedro era de los que primero hacían y luego pensaban, hermanos. De los que primero actuaban y después razonaban en lo que habían hecho. Era lo que diríamos nosotros hoy en día, un hombre aventado, hermanos. Miren, Pedro ha sido criticado, por ejemplo, porque dicen, no, es que Pedro se hundió en el agua, le faltó la fe. Y yo, en lugar de criticar eso, admiro el valor de Pedro de lanzarse al agua, hermanos. ¿Cuál de los demás discípulos hizo eso? Pedro se atrevió a creer que él podía también caminar en el agua. Por eso le dijo al Señor Jesús, si tú eres Jesús, haz que yo también camine. Y empezó a caminar. Luego dice la Biblia que vio las olas, el viento, y se hundió. Pero digo, lo intentó, y eso es un valor tremendo, hermanos. Creyó que lo podía hacer. Claro, Pedro también es conocido por haber sido el discípulo que negó a su maestro, hermanos. Y esa es una mancha histórica en la vida de Pedro, que ha dado motivo a muchas leyendas también, hermanos. El asunto está de que la Biblia sí dice que Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. Y no solamente lo negó, hermanos. Si usted analiza el pasaje, dice que lo negó, después negó con juramento y después negó con maldición, hermanos. Es decir, no solamente lo niega, sino que hasta maldice, hermanos. Ahora, pero también es Pedro el que cuando le avisan que Jesús ha resucitado, es de los primeros que quiere encontrarse con él. Y vemos ahí su temperamento, porque ellos están pescando, están en una barca, no sabemos qué tan lejos estaban de la orilla, hermanos, y ven a Jesús en la playa, y cuando lo reconocen que es Jesús, dice la Biblia que Pedro se puso la ropa y se lanzó al agua. Y eso lo hizo al revés, hermanos. Lo lógico es quitarse la ropa y lanzarse al agua. Ahora Pedro estaba pescando, estaban sus faenas, y ve que es Jesús el que está allá, y él no se quiere esperar a que llegue la barca. Él se lanza al agua y llega rápido donde está el Señor Jesús, porque Pedro necesitaba un encuentro restaurador, hermanos. Y Jesús se lo dio. Cuando le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro le dice que sí. Y Jesús le decía, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastoréalos. Es decir, ten cuidado de ellos. Ahora, pero Pedro también es ese personaje que, como lo veíamos en el domingo pasado, después de que el Espíritu Santo se manifiesta, es el primero en hablar de Cristo, hermanos. Es el primero de los apóstoles que se atreve a públicamente predicar el Evangelio. Y ya no lo está haciendo en su carne, sino ahora lo está haciendo en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Y dice la palabra que a su predicación se convirtieron más de 3,000 personas. Ahora, ¿en qué seminario había estudiado Pedro? ¿En dónde había recibido clases de oratoria? ¿En dónde había tenido clases de homilética? En ninguna, hermanos. Y algunos dicen, es que él era un hombre sin letras, era un hombre sin educación.
Y es cierto, pero era un hombre que pasó 3 años aprendiendo del maestro. O sea, era un discípulo de Jesús. Así que no podemos decir así tajantemente que no tenía preparación. A lo mejor no tenía escuela, no tenía títulos, pero había visto presencialmente, había escuchado, había seguido, había estado con Jesús. Y seguramente eso y el poder del Espíritu Santo que había venido sobre él, lo levantaron para hacer esa columna que habría de ser del cristianismo, hermanos. Ahora, el apóstol Pedro, si usted mira en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el 10, se habla casi solamente de él. Hasta después del 10 empieza a hablarse del apóstol Pablo. Y Pedro es conocido como el apóstol de los judíos y Pablo el apóstol a los gentiles. Pero los dos seguramente han pasado a la historia como columnas de la fe cristiana, hermanos. Y Pedro él escribe 2 cartas que son epístolas circulares. Esto quiere decir que son generales, que no están dirigidas a una persona, no están dirigidas a una iglesia, están dirigidas a todo el cristianismo. Y otra cosa que mencionan algunos comentaristas, que es también casi un 99% de probabilidad de que así sea, es que el Evangelio de Marcos fue dictado por el apóstol Pedro, hermanos. Pedro no tenía la habilidad para escribir algo tan largo. Pedro no tenía esa facilidad. La Biblia dice que no tenía letras, o sea, no tenía escuela. Había conocido a Jesús, lo había seguido. Entonces se cree que Pedro le dicta a Marcos el Evangelio y se le queda el nombre de Marcos por haber sido él el escritor, pero el autor intelectual fue el apóstol Pedro. De lo que sí podemos decir es que quizás con el tiempo a Pedro le pasó lo que le pasa a muchos cristianos hoy en día. Yo he conocido cristianos, hermanos, que son excelentes predicadores, hasta escritores, hermanos, y luego cuando te platican su testimonio te dicen: cuando yo me convertí a Cristo yo no sabía ni leer ni escribir. Dicen: ¿cómo es posible? Sí, dice, yo aprendí a leer con la Biblia. Tuve que aprender a leer porque quería leer la Biblia. Y de ahí el Señor los lleva a niveles de preparación tremendos, hermanos. Y es muy probable que eso le haya pasado al apóstol Pedro, porque Pedro, a final de cuentas, él sigue aprendiendo, sigue conociendo más del Señor. El Espíritu Santo lo sigue preparando y termina escribiendo 2 cartas, la primera y la segunda de Pedro, que son cartas, hermanos, que tienen un propósito que en el día de hoy es bien necesario. Tienen el propósito de animarnos, tienen el propósito de ayudarnos a crecer espiritualmente, tienen el propósito de fortalecernos en la fe. Si usted se fija, como empieza la primera carta de Pedro, hermanos, empieza con una aclaración que le está escribiendo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, es una epístola a toda esa región. Pero es interesante ver que Pedro le está escribiendo a todos los expatriados. Ya había empezado la persecución en la iglesia. No solo era persecución contra los judíos, sino ahora los cristianos también estaban siendo perseguidos. Y el apóstol Pedro sabe que están pasando la difícil, sabe que están pasando por pruebas, sabe que están pasando por una situación en la que necesitaban los cristianos recibir ánimo. Y la manera más precisa de hacerlo era a través de una epístola. Claro, hermanos, si Pedro hubiera tenido WhatsApp, si hubiera tenido Twitter, pues qué fácil, ¿no? Pero no, hermanos, todo era a través de epístolas, de cartas. Pero por eso es que se forma el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una colección de la historia de Jesús, de la historia de la iglesia y de las cartas que se enviaban unos a los otros, que los líderes le enviaban a las iglesias. Y ese fue el plan de Dios. Por eso es que lo tenemos. Ahora, se cree, hermanos, y esta es una suposición en base a los últimos versículos de la carta de Pedro, se cree que Pedro estaba en Roma cuando escribió esta carta. Les decía hace un rato, hay una tradición muy fuerte que dice que él fue el primer papa. No, la Biblia no dice eso, pero por lo que sí podemos leer ahí, cuando Pedro dice: la iglesia que está en Babilonia le saluda. Babilonia era una palabra que se utilizaba para referirse a Roma, hermanos.
por todo lo que había ahí, por toda la confusión, por toda la corrupción. Y era una forma, entre comillas, secreta, como los cristianos identificaban ese lugar. Así que sí hay base para creer que Pedro estaba en Roma y que de ahí escribió esta carta. Pero le escribe a todos los que están expatriados, a los que habían sido perseguidos. La palabra dispersión tiene que ver con el resultado de esa persecución. Usted puede leer en el libro de los Hechos que cuando empezó la persecución después de la muerte de Esteban, dice que todos los que fueron dispersados iban por todas partes predicando a Jesús. Había pruebas, había problemas, y por eso es que la carta de Pedro es una carta de consuelo, de enseñanza, de ánimo, porque estaban siendo acosados, estaban siendo perseguidos, hermanos. Vivían en situaciones difíciles. La mayoría de los cristianos que fueron perseguidos, pues tuvieron que huir sin sus pertenencias y buscar un nuevo inicio. Pero tenían a Jesús, tenían ahora algo nuevo, tenían algo diferente. Y eso siempre ha marcado la diferencia. ¿Sabe usted que cuando la iglesia cristiana más ha crecido es cuando ha sido perseguida? Cuando somos más cómodos o tenemos un cristianismo cómodos, como que nos enfriamos, hermanos. Nos enfriamos espiritualmente hablando, porque no sentimos que estamos pagando el precio de nuestra fe. Ahora, no quiere decir esto que provoquemos los problemas, no. Lo que quiere decir es que estemos dispuestos a mantenernos siempre del lado del Señor Jesús, aunque eso implique tener diferencias con alguien, aunque eso implique tener controversias. Mantenernos del lado de la palabra, mantenernos del lado del Señor. Los cristianos a los que Pedro les escribe, se cree, hermanos, que la mayoría eran gentiles, que sus lectores eran gentiles, pero que ahora pertenecían al pueblo de Dios. Por eso es que Pedro hace una comparación entre el pueblo elegido por Dios y estos lectores que ahora son parte de la iglesia. Son elegidos, pero están exiliados, están expatriados. Por eso Pedro le dice, son extranjeros y peregrinos. Y les recuerda que son bendecidos porque Dios los ha llamado a una esperanza viva. Fíjense, hermanos, nosotros como cristianos de este tiempo, a veces se nos olvida que nuestro destino no está aquí en la tierra, hermanos, en el sentido de que se nos olvida que somos ciudadanos del reino del Señor. Aquí vamos de paso, hermanos. Y el tiempo que vayamos a vivir aquí, pues es una oportunidad que Dios nos da para ser de bendición, para ser de edificación, pero sobre todo para buscar del Señor, para buscar al Señor, para asegurarnos de que cuando tengamos que partir de su presencia, tengamos un lugar con Él eternamente. Lo más seguro que tenemos es que vamos a morir, hermanos, pero el asunto es de dónde pasaremos la eternidad. Eso es lo que Pedro le está diciendo a sus lectores, les está recordando que son llamados a una esperanza viva. Por eso es que habla el apóstol Pedro de ese nuevo nacimiento. Estuvo interesante la clase, la parte que escuché en la clase de los adultos, porque habló de eso, del nuevo nacimiento. Pues Pedro le recordó a sus lectores que somos renacidos en Cristo, que esa es nuestra esperanza, hermanos. Sí, puede haber pruebas, puede haber luchas, puede haber persecuciones, pero en Cristo siempre nos mantenemos en una esperanza nueva, hermanos. Ahora, estos lectores, los expatriados, no sabemos cuántos eran, porque la región que menciona es bastante amplia. Dice el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Algunos comentaristas piensan que esta es la región que hoy correspondería a Turquía, hermanos, una área bastante grande y lejos de Jerusalén, lejos de lo que era el centro religioso de los judíos y que por un tiempo fue también el centro religioso de los cristianos. Pero ellos llevaban la palabra, ellos llevaban a Jesús, ellos tienen ahora una vida nueva y tenían que crecer en esa vida nueva. Yo creo que la parte medular de la primera carta de Pedro es el pasaje que leímos, en donde nos presenta 3 aspectos que son claves para crecer y fortalecernos en el Señor, hermanos. Fíjense, lo primero está en el versículo 1 que se leyó. En 1 Pedro 2, del 1 al 5 dice, desechando pues
toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Lo primero que como cristianos tenían que hacer aquellos lectores de Pedro, al estar en la dispersión, al estar en las pruebas, al estar en las luchas, era desechar todo aquello que le estaba estorbando, hermanos. Y nosotros, si queremos caminar nuestro cristianismo en fe y en victoria, tenemos que aprender a hacer lo mismo, hermanos. Desechar. Y desechar es deshacernos de algo que ya no nos está sirviendo, hermanos, que al contrario nos puede estar estorbando. ¿Se acuerda usted de lo que le decía hace un ratito de cómo el apóstol Pedro, él se pone la ropa y luego se tira al agua, cuando lo correcto es que hubiera sido al revés? Quitarse la ropa, sobre todo esas túnicas que usaban para poder nadar. No podemos nosotros vivir un cristianismo de victoria si seguimos arrastrando cosas del pasado, hermanos. No podemos. A veces el grave problema de muchos cristianos es que no aprenden a perdonarse a sí mismos. Dios perdona, Dios restaura, pero seguimos cargando la culpa. Seguimos cargando con esas cosas del pasado que nos atormentan y que se convierten en ataduras, hermanos. Se convierten en cadenas. Hace tiempo que el apóstol es Pablo el que lo dice en hebreo, es que tenemos que quitarnos ese peso para poder correr la carrera que tenemos por delante. Desechando toda malicia. Me gusta mucho como lo dice la versión Dios habla hoy, hermanos. En este mismo pasaje usa una palabra que a lo mejor es un poquito más clara. Tenemos que despojarnos. Despojarnos y despojarnos es quitarnos lo que nos está estorbando. Imagínese usted que va a participar de una competencia, una carrera, una carrera en la que usted va a competir con corredores que son buenos. Pues usted le dice, sí, pero primero les va a amarrar los tenis, le amarro el tenis con el otro. No van a poder competir así contigo, a menos que seas tan malo que aún así te ganen. Pero la persona que va a tener una competencia se despoja de cualquier peso extra. Incluso, hermanos, nos parecería una exageración, Nos parecería una exageración. Pero los que compiten en natación se depilan totalmente, hermanos. Y uno dice, ay, pero qué exageración. Sí, es una exageración. Pero una milésima parte de segundo puede marcar una diferencia, hermanos. Entonces, quitarse del peso, quitarse las cosas que me están estorbando para caminar libremente, para correr libremente o simplemente para vivir como el Señor quiere que lo haga. Yo no puedo estar, por ejemplo, en un culto de alabanza en donde estoy cantando grande gozo hay en mi alma hoy y pensando, ay, pero todo lo que he pecado, todo lo malo que he hecho, todo estoy condenado, estoy así, estoy así. No, entonces si estás así, pues ya pídele perdón al Señor y deja que Él te libere de eso. Deja que te quite ese sentimiento de culpa. Deshazte de esas cosas que te estorban en tu crecimiento espiritual. Porque si no lo hacemos, nos van a aplastar, hermanos. Por eso es que Pedro lo primero que dice es desechando. ¿Y qué es lo que tenemos que desechar? Pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias y todas las detracciones. Cuando dice todas las detracciones, ¿ya sabe qué puedo visualizar ahí? Que el apóstol Pedro le pone las palabras etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que me está estorbando lo tengo que sacar de mi vida. Pero ¿sabe qué? A veces somos tan inmaduros como cristianos que no solamente los cargamos nosotros, sino que queremos ponérselos a otros también. Vemos a alguien que está creciendo, le llamamos, ay, sí, ahorita hablas ahí con la Biblia, pero acuérdate lo que hiciste. Y le pasamos una carga, o le queremos pasar la carga, hermanos. Y esto, hermanos, es totalmente inmaduro. En lugar de despojarme, quiero cargar a otro. En lugar de desecharme, de desechar esas cosas que a mí me están afectando, quiero cargar a otro para luego sentir, ahí está, yo no soy tan mal.
Este que es maestro, o este que es evangelista, o este que es pastor, anda igual que yo, o peor. Pero no se trata de eso, se trata de que estás en una carrera espiritual y la meta es Cristo. Y si hay cargas en tu vida, si hay ataduras en tu vida, no vas a poder competir libremente. Por eso desecha. La primer clave que necesitamos para crecer es deshacernos de las cosas que me están estorbando. Y podríamos limitarnos a esa lista, pero yo le puedo asegurar que algo que a muchos de nosotros nos ha perseguido y quizás todavía nos esté persiguiendo son los sentimientos de culpa, porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos, hermanos. No hemos entendido que Cristo tomó nuestro pecado y lo sepultó en el fondo del mar y no se vuelve a acordar de él, pero nosotros lo seguimos recordando. Nosotros seguimos sintiendo el pesar por eso. Seguimos todavía con la cabeza hacia abajo diciendo, ay, pobrecito de mí, soy esto, soy aquello, qué mal me he portado. Pues ya libérate de eso, acepta el perdón que el Señor te da y corre con paciencia, dice la palabra, esa carrera que tienes por delante. Pero para poder correr, te tienes que despojar de todo peso y del pecado que asedia, dice Hebreos. Y como lo dice el apóstol Pedro, pues desechando todo eso, desechando todo lo negativo, sácalo de tu vida. ¿Sabe que a veces, hermanos, tenemos cosas que son buenas en nuestra casa porque no nos sirven? Las queremos seguir guardando porque un día nos pueden servir. Revise su closet y vea sus zapatos, hermano. Pero no, pues mejor le voy a decir, a ver, revisa ese cuartito que tiene atrás y mira todos los fierros que tienes ahí guardados. Hace años que no los sacas, pero un día te pueden servir. Por eso no los tiras. Son cosas buenas, pero si no te están sirviendo, deja que a otros les sean útiles. Ahora, en el aspecto espiritual a veces decimos nosotros, no, pero es que esto es bueno, esto que hago es bueno. Sí, puede ser un buen hobby, a lo mejor un deporte o una diversión sana, está bien. Pero si te estorba a tu fe, deshazte de eso. Si eso impide que te desarrolles espiritualmente, deshazte de eso. Es decir, quita de tu vida cualquier cosa que te pueda estar estorbando para crecer espiritualmente. Es en sí, en otras palabras, eso es lo que quiere decir este versículo. Deshacernos de todo aquello que nos puede estorbar. Muchas veces son victorias del pasado, hermanos, y seguimos hablando de la victoria del pasado. No, yo cuando hacía esto otro, ya déjalo atrás, ya quedó en el pasado. Vive tu presente y vívelo en el Señor Jesús. Liberarnos de cosas que nos están estorbando. No solamente son cosas negativas, pueden ser cosas positivas, pero si te están estorbando para seguir adelante, déjalas atrás. Ahora, pero después nos presenta una segunda clave. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, entendamos bien esto, hermanos. No es que vayas a crecer en tu salvación, sino tú vas a crecer espiritualmente como salvo. Tú vas a crecer en el Señor. La salvación que nos da el Señor Jesús es única. Y no es una salvación a medias. No es una salvación gradual. El Señor te salva y te salva. Pero nosotros tenemos que crecer en esa seguridad. Y tenemos que crecer en esa convicción. Que el diablo no ponga dudas en tu mente que si eres o no eres salvo. Porque si estás perdonado, si Cristo te ha perdonado, Él te salva. Ahora, la salvación no es algo que a ver si cuando me muera, no. El Señor da testimonio a tu corazón de que eres salvo. El Señor da testimonio a tu espíritu, pero tienes que permanecer, tienes que perseverar. Tienes que perseverar siendo fiel hasta la muerte, dice la palabra. Entonces, en lo que crecemos es en la convicción, en lo que crecemos es en la seguridad, en lo que crecemos es en la fortaleza espiritual de decir, el Señor ha dado esta promesa de que si yo le entrego mi vida, Él me salvaría, y yo la creo. Yo la creo, y no es algo. Está escrito en un verbo que es imperativo, que es como una orden permanente. Y usted no sabe dónde va a pasar la eternidad. Quizás tenga que reflexionar sobre su experiencia en el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento nos da la seguridad de la salvación, hermanos.
Y cualquier sombra de duda podría ser un indicador de que a lo mejor necesitas reflexionar sobre esa convicción. Por eso es muy simple, deshacerte de las cosas que te estorban y anhelar aquello que te ayuda a crecer en Cristo. No podemos nosotros avanzar hacia adelante si seguimos agarrándonos todavía del pasado, hermanos. No puedo yo gozar de la vida techada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, lo podemos resumir de una forma bien simple. Desechar lo que me está estorbando, anhelar fervientemente lo que me ayuda a crecer y acercarme a Cristo, acercarme al Señor Jesús, vivir en comunión con Él. ¿Sabe que mucha gente no se acerca al Señor porque le tienen miedo? No es temor eso es miedo. El temor a Dios te hace vivir cerca de Él. El miedo a Dios te hace vivir lejos de Él. ¿Y sabe por qué le tienen miedo? Porque no se han puesto cuentas con Él. No le han conocido como su Padre, como su amparo bajo su protección. Por eso es importante que entendamos este pasaje, hermanos, porque esto es clave para nuestro crecimiento espiritual. No podemos seguir creciendo en Cristo si no nos deshacemos de las cosas que nos están estorbando. Y no podemos crecer si no nos alimentamos correctamente, hermanos. Por eso dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Adulterar la palabra es ponerla a nuestro gusto, hermanos. Hay una señora en un estudio bíblico que tengo los miércoles con un grupo de señoras que le faltan unas partes de la Biblia, y a veces, ahora nos viene tal parte. Ay, eso no viene y hasta que descubrimos que le faltaban, la habían arrancado esos pedazos. Y de ahí le echan querer, le llaman, no, de seguro no te gustó y se lo arrancaste. Y le decía, ¿te imaginas si hiciéramos eso? Tendríamos nada más las pastas. Tendríamos nada más golosina. Pues espiritualmente hablando, si un pastor solamente nos da golosinas espirituales, va a tener cristianos enfermos, hermanos. O si solamente yo leo lo que quiero escuchar, voy a ser un cristiano enfermo. Tengo que recibir la palabra como es y apegarme a ella, y no querer que la palabra se va a moldear a mí. No, yo moldearme a la palabra del Señor. Por eso es que Pedro nos menciona esas tres cosas que son claves. ¿Quieres crecer espiritualmente? Hay pruebas, hay luchas, hay situaciones difíciles. Bueno, analiza de qué cosas te tienes que deshacer en tu vida. A lo mejor es orgullo, a lo mejor es ira, a lo mejor son celos, envidias, a lo mejor son cualquier cosa que tenga que ver con las obras de la carne. Deshazte de eso, pídele al Señor que lo saque de tu vida. Ahora, a lo mejor lo has intentado muchas veces y no has podido. ¿Sabes por qué no has podido? Porque son ataduras. Pero Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las ataduras. Solo es cuestión de que te acerques a Él. Dirás, Señor, yo he batallado mucho con esta área de mi vida, Señor. He batallado tanto, Señor. No puedo cambiar, no puedo quitar esta área de mi vida. Pues el Señor es especialista en eso. Es decir, ven, yo te voy a ayudar. Te voy a liberar de eso. Te voy a quitar esa carga que te atormenta. Te voy a quitar ese sentimiento de culpa que te crea remordimiento y que no te deja ser feliz. Te voy a quitar ese sentimiento de frustración. Te voy a quitar ese sentimiento de soledad o ese sentimiento de rencor. Te lo voy a quitar. Todo eso nos estorba, hermanos. Es como que si yo quisiera avanzar, o tengo ataduras, no avanzo. Por eso es que dice la palabra, deshazte de esas cosas, deséchalas. Deja que Cristo las quite de tu vida. Y una vez que las quite, entonces desea como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios. Y así podrás acercarte a Él y caminar junto a Jesús y experimentar el crecimiento espiritual que debemos de tener para ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra que el mundo necesita, hermanos.
Yo quiero invitarles a que oremos y que pensemos en esto. Quizás usted ahorita está pensando en áreas de su vida que no ha podido someter al Señor, que no las ha podido controlar. Pueden ser áreas de carácter, pueden ser áreas que traemos desde niños, hermanos. Cosas, hábitos que a lo mejor hemos llegado a creer que es normal. Pero si te hace daño, si daña a alguien o si te crea un problema, entonces no es normal. Lo normal es que vivas libre. Lo normal es que vivas sin ataduras. Lo normal es que vivas sin ninguna ligadura que te esté impidiendo caminar hacia Cristo. Y yo creo que te daría la razón al pensar que no podemos quitarla a nosotros. Solo no podemos. Necesitamos la ayuda del Señor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso es que es importante que nos deshagamos, que quitemos de nuestra vida todo aquello que nos podría estorbar para vivir como el pueblo elegido por el Señor, como la nación santa, como real sacerdocio, como los hijos e hijas de Dios que debemos de ser. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Cada uno de nosotros con situaciones diferentes. Quizás algunos batallando con un área de su vida y otros batallando en un área totalmente distinta. Yo te ruego que tú nos muestres en este momento que tu Espíritu Santo es real y que está dispuesto a ayudarnos a deshacernos de cualquier cosa de nuestra vida que nos pueda estar estorbando para vivir la vida victoriosa. Te ruego que seas tú mismo, Señor, que nos analice. Examínanos y muéstranos en qué área de nuestra vida necesitamos ser liberados. Ya sean hábitos pecaminosos, ya sean sentimientos de culpa, ya sean cosas que se nos quedaron del pasado y que no hemos podido librarnos de eso. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos examine y que nos muestres que de cualquier cosa que nos pueda estar haciendo daño podemos ser liberados y de que en tu nombre podemos desecharlas y podemos anhelar fervientemente alimentarnos de tu palabra para así fortalecernos y crecer más en esa experiencia que tenemos contigo de ser salvos, de vivir en ti como hijos e hijas tuyos y sobre todo de vivir dando testimonio de que tú eres un Dios real. Permite en el nombre de Jesús que si entre nosotros hubiera alguien que necesitara asegurarse de su propia salvación, que se acerque a ti, como dice esta palabra, que se acerque, que te busque de todo corazón. Saber que todo aquel que te busca te encuentra. Bendice la palabra que hemos escuchado, grábala en nuestra mente y corazón y permite que dé fruto a 100 por uno. Y te pido también por aquellos que lo han recibido por internet o que lo van a recibir después. Te ruego que tu Espíritu Santo use el mensaje de este día de tal manera que seamos motivados a deshacernos de cualquier cosa que nos esté estorbando y de anhelar fervientemente el alimento de tu palabra y sobre todo tomar la decisión de caminar cerca de ti, junto a ti, sabiendo que tú estás dispuesto a estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús te ruego que nos despidas en paz y que permitas que vayamos a nuestros hogares con la seguridad de que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Estamos despedidos. Recuerde desechar, anhelar y acercarnos al Señor. Desechar lo negativo, anhelar la palabra del Señor y acercarnos a Cristo siempre, hermanos. Esta es la clave para nuestro crecimiento. Saludémonos los unos a los otros y deseémonos la paz y el amor de Cristo. El Señor les siga bendiciendo.